Hola, bienvenidos, buenos días, buenas tardes. Estamos en directo y conectados desde muchos lugares con diferentes franjas horarias. Y os damos la bienvenida a una nueva webinar organizada por ADL, junto con dos empresas que han colaborado como son Avant Video y Mega2 Seguridad. El tema que vamos a tratar hoy es sobre soluciones inteligentes. Vamos a comentar cómo el vídeo es aplicable al control de acceso, al control de aforo, a la medición de temperatura, al reconocimiento facial. Y teniendo en cuenta que nos encontramos en el sector de la logística, pues cómo no vamos a hablar sobre trazabilidad, sobre pérdida desconocida, sobre errores de picking y robos. Para ello vamos a contar con los siguientes ponentes, que los tengo aquí. Y por orden de intervención, pues voy a presentaros y a dar la bienvenida a Santiago. Hola, Santiago, ¿qué tal? Hola, Santiago, buenos hola. días a todos. Santiago Gaitán, de Ayala, es responsable de formación de la empresa CCTV, Center, y bueno, y es especialista en sistemas de vídeo de red y aplicaciones de análisis de vídeo inteligente. Y seguidamente tendremos la ponencia de Gil Otero, con el apoyo de Alberto Sánchez. Ambos son expertos en seguridad privada de la empresa Mega2 Seguridad y, bueno, una gran empresa que tiene como clientes pues al Corte Inglés, a Bimba y Lola, Chanel, a Bricomar, Acciona, Renfe, Tesorería de Seguridad Social y Ayuntamientos, es decir, de todos los ambientes, de todos los sectores. ¿Quién es mejor? ¿Quién mejor quien nos presente, bueno, sus soluciones, sus casos prácticos? Y bueno, también comentaros que hemos habilitado una parte de preguntas, una sección que me encantaría que participarais. Y bueno, tenéis aquí justo en el lateral el chat. Podéis comenzar ya a escribir y los últimos 15 minutos los vamos a centrar en contestar en lo posible a todas las preguntas que nos vayáis a formular. Vamos a comenzar, nos vamos a quitar lo que es el micro y la cámara a Alberto Gil y se queda Santiago para dar su ponencia. Muy bien, pues muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a todo el mundo por asistir esta mañana. Bueno, como os ha comentado Rosa, hoy vamos a ver un poco soluciones basadas en analítica de vídeo, en concreto soluciones aplicadas a la situación en la que nos encontramos hoy en día y en la cual, pues bueno, iréis viendo qué funcionalidades y qué prestaciones y qué ventajas podemos sacar de estas soluciones. Muchos nos habéis podido ver tanto en presentaciones anteriores como en algunas ferias en las cuales os hemos presentado soluciones basadas en trazabilidad, en integración con el ERP, soluciones en la parte de picking para detectar la pérdida desconocida. Hoy vamos a ir un poco más y entrar en más profundidad en soluciones basadas en análisis de vídeo. Es decir, hoy en día lo que podemos hacer con el vídeo y qué nos puede aportar para la gestión de nuestro negocio. Vamos a ver varias soluciones desde la parte de termografía, que está muy en boga hoy en día debido a la situación en la que nos encontramos. Veremos algunas aplicaciones de termografía, tanto para medición corporal como para aplicaciones ya concretas en cuanto a producción y trazabilidad. Y después vamos a ver otra serie de soluciones en control de aforo y control de accesos. Entonces, cambiamos diapositiva. Bueno, como todos ya sabéis, y no voy a entrar mucho, nos hemos visto en una situación de emergencia sanitaria global, en la cual prácticamente todos los sectores se han visto afectados con una serie pues bueno, de restricciones desde la movilidad a la apertura de locales y a una serie de situaciones de confinamiento de la población total, en las cuales, pues bueno, vista la nueva normalidad, pues nos vemos obligados o nos marcan una serie de protocolos los cuales tenemos que cumplir para digamos, ofrecer una seguridad tanto a empleados que trabajan como nosotros, como a clientes que puedan venir o entrar en nuestros comercios o empresas.
Como os decía antes, vamos a ver la parte de medición de temperatura corporal. Os quiero explicar un poco porque es un tema que está muy de moda y os quiero poner un poco que conozcáis las diferentes soluciones que hay, las medidas de distanciamiento social y, bueno, el control de acceso sin contacto, que es algo también que ha cambiado mucho. Estamos acostumbrados a trabajar con sistemas de lectura de huella. Y, pues, por ejemplo, hoy en día, pues nadie quiere poner un dedo en un sistema de lector de huellas, ¿no? Debido a la situación. Entonces, bueno, hay soluciones para estos casos que vamos a ir viendo ahora. Adelantamos diapositiva. Como os decía, bueno, esta situación nos afecta prácticamente a todos los sectores, ¿no? A todos los sectores, desde aeropuertos, hospitales, supermercados, colegios, prácticamente en todas las partes donde haya un movimiento de personas y de bienes, pues podemos aplicar cualquiera de estas soluciones. Siempre para la mejora y la seguridad de las personas que se mueven por estas instalaciones. Pasamos diapositiva. Bueno, vamos a entrar un poco, porque todos podéis conocer qué es un sistema de vídeo, qué es un CCTV, que es un circuito cerrado de televisión, es lo que históricamente todos hemos conocido como un circuito cerrado de televisión. Es un sistema que dependía del Departamento de Seguridad, el cual tenía que ser cerrado y nadie tenía acceso a esas imágenes. Es un sistema. En el lado izquierdo veis un sistema básico de seguridad, era un sistema cerrado, bien con cámaras analógicas o con cámaras IP. Hoy en día, a través de la inteligencia artificial y del deep learning, lo que conseguimos es en estas cámaras, que en muchos casos ya son cámaras IP, ya no son cámaras analógicas, lo que conseguimos es aportar un valor añadido introduciendo este tipo de analíticas. Estas analíticas, ahora vamos a ver, hay de muchos tipos. El sistema ya no es algo propio del Departamento de Seguridad. ¿Por qué? Nosotros ahora decimos que las cámaras ya no es una cámara, es un sensor. Es un sensor que, según la analítica que tenga puesta, me va a aportar una información muy valiosa, no solo al departamento de seguridad, sino a departamentos de marketing, a departamentos de producción, a departamentos de gestión. Es decir, hoy en día, cuando planteamos un sistema de vídeo, no hablamos solamente con el departamento de seguridad, sino que normalmente se habla con gerencia de la empresa para que en todos los departamentos se aborde las ventajas que ofrece hoy en día este tipo de soluciones. Pasamos diapositiva, vamos a ver qué tipos de analíticas son las más comunes que tenemos hoy en día, y aunque yo os pueda explicar y os pueda dar algunos casos o soluciones en las que hemos trabajado ya, seguro que muchos de vosotros podéis sacarle alguna otra funcionalidad a estas analíticas. Hoy en día, como os decía, podemos cargar tanto en la cámara como en servidores externos, como en propios servidores que tenga el cliente o sistemas en la nube, podemos cargar diferentes analíticas. Unas analíticas que ya desde hace años estábamos utilizando, pero hoy en día además tenemos la ventaja de que aportan ese punto de aprendizaje, que es el deep learning, en el cual podemos llegar a tener una mayor fiabilidad, gracias a que yo puedo ubicar una cámara con una analítica y hacer que haga un aprendizaje de esa escena para mejorar su tasa de acierto, de fiabilidad en cuanto a la detección de esa analítica. Como veis aquí, os numero algunas. Tenemos los cruces de línea, el objeto abandonado, las detecciones de humo, el conteo y clasificación de vehículos, la densidad de tráfico de personas en una zona, la velocidad media o la marca, modelo y color que puede tener pues un vehículo o una caja. Podemos detectar si hay personas en una zona que no queremos que estén. Podemos detectar si se ha hecho una circulación en una dirección que no es la convenida. Podemos gestionar plazas de parking a través de la imagen de la cámara.
y con su analítica luego veréis que podemos marcar ciertas áreas y el sistema automáticamente me dice si esa plaza está libre o está ocupada. Podemos también hacer reconocimiento facial, podemos detectar si el personal que está entrando en una zona concreta de la empresa lleva o no la mascarilla, podemos dar una información de edad y género de las personas que entran en nuestros recintos. Podemos hacer una detección temprana de incendio. Esto es algo que en industria, a través de las cámaras termográficas, estamos trabajando mucho, tanto a nivel pues, de poder detectar si hay un punto delicado en el que se pueda producir un conato de incendio, pues el propio sistema pues, nos va a adelantar o bien por medición de temperatura o por detección de llama, nos va a avisar tempranamente de que se está produciendo ahí un incendio y a partir de ahí poder actuar. A nivel de termografía también estamos trabajando en procesos de producción, por ejemplo, en la repetitividad de los procesos de horneado de una fábrica pues, de galletas o de panes, verificar que todo el producto sale horneado exactamente igual. Podemos también, por ejemplo, tenemos otro cliente que estamos verificando que el termosellado de las tapas de los yogures es correcto y no hay un error. Entonces, la propia cámara con su analítica incorporada, en cuanto detenga una anomalía, pues nos genera un aviso y podemos parar una producción, podemos, por ejemplo, generar una alerta a una persona para que vaya a verificar un cuadro eléctrico, por ejemplo, de carga de los propios toros o fenwis que tenemos por el almacén. Y ahora, pues también han aparecido muchas analíticas como el distanciamiento social, el control de aforo, que son analíticas que ya teníamos y que ahora se están demandando mucho. Como ya sabéis, también tenemos integraciones con sistemas POS, con RP, a través de las pistolas de picking, en las que podemos facilitar búsquedas muy rápidas pues, sobre pedidos o entregas que hemos hecho. Pasamos diapositiva. Vamos a entrar ahora un poco en el tema que está más acuciante, que es la medición de temperatura. No voy a entrar mucho, lo que quiero es dejaros claro que no es un tema sencillo. Y vosotros mismos, cuando nos tomamos la temperatura en casa con un termómetro, si lo hacemos 2 veces, probablemente tengamos una variación de unas milésimas de grado. Cuando lo hacemos con un dispositivo sin contacto, que es la gran ventaja que tiene este sistema, tenemos que tener muy en cuenta las variables que hay, ya que la distancia entre el sensor o detector que tengamos y la persona nos va a afectar a la fiabilidad de esta medición. Os he querido poner aquí estos 4 puntos, que es un poco lo que marca la norma, porque sí que es cierto que desde hace muchos años, desde 2004, cuando apareció el SARS, pues ya hay fabricantes que llevan trabajando en soluciones de medición corporal. Y lo primero, y es decir a todos, esto no detecta el COVID, es decir, esto lo que hace es medir la temperatura. Está comprobado por estudios médicos y clínicos que donde la temperatura corporal es más similar en la parte exterior del cuerpo a la temperatura interior del cuerpo es en el lagrimal del ojo y en el canal auditivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos medir con mayor eficiencia la temperatura de una persona, debemos centrarnos en estos puntos. Lógicamente, el canal auditivo es muy complicado para nosotros, pero la parte del lagrimal, el ojo, es lo que nos interesa. Y es donde se fijan muchas cámaras y de donde se saca la medición de la temperatura. Otra cosa que me gustaría comentaros es que son sistemas que tienen un rango de funcionamiento dentro de unas temperaturas. Es decir, cuando estamos buscando la detección de temperatura de una persona que tiene 37 grados y medio, pues tenemos que considerar que el ambiente tiene que ser inferior a los 35 grados. Es decir, que una medición de temperatura de una persona en exterior, pues cuando exceda de esos 30 a 35 grados va a ser muy complicado ser fiable. Entonces, bueno, hay una serie de normas, hay una ISO estándar que te marca unas pautas, pero básicamente lo que os quiero comentar es que tengáis muy en cuenta las variables, la distancia, la temperatura del ambiente, el aire acondicionado y aquí por eso pues también dejaros asesorar por empresas profesionales. Pasamos diapositiva.
Vamos a ver un poco y pasamos rápido. Lo que la norma nos marca y lo que recomienda es que la medición siempre se haga de una persona en una y que la distancia no exceda de los 3 metros. Puede ser que mucha gente, si habréis viajado desde hace años en muchos controles de frontera en aeropuertos, se llevan utilizando este tipo de cámaras. La medición se hace de una persona de uno en uno, en fila, limitando el ancho de banda y con un monitor en local. Siempre hay que hacer una verificación. Es decir, si alguna persona genera una alerta por temperatura elevada, lo que tenemos que hacer es una verificación, mandarle a una zona concreta pues, para que se le vuelva a verificar con un termómetro, con un dispositivo de mano. Pues la detección siempre tiene que ser variable y tenemos que cumplir esos requisitos que nos manda la norma de cara a ser lo más fiables posibles. Vamos a pasar diapositiva y vamos a ver un poco qué soluciones hay. Una de las primeras soluciones, y dependiendo del entorno donde más se puede usar, es la solución de cámara termográfica con bispectrum, que llamamos nosotros. Si veis en la imagen, tienes por un lado una parte visible, es decir, veo en color una imagen normal y en la otra tengo un sensor térmico. Estos sistemas están muy bien cuando queremos hacer detección en masa. Hay que decir que no son estéticos, es decir, para meter en una tienda o en un sitio no es un sistema estético porque es bastante voluminoso, tiene que estar de frente a la persona cuando entra y para ser fiables, pues con una precisión de más o menos 0,3 grados, tenemos que instalar ese elemento que veis ahí arriba, que es un black body, que no es más que, digamos, una diana que ayuda al sistema a estar siempre calibrado. Se puede montar en trípode, se puede poner de techo, pero sí que es cierto que el sistema es más voluminoso y a veces pues, no es tan estético como nos gustaría, pues, por ejemplo, para el interior de una tienda. Pero, en cambio, para el acceso en una empresa sí que puede ser una solución interesante. Decir también que, por un lado, podemos trabajar, como habéis visto antes, simplemente la solución a nivel de monitor, cómo podemos integrarlo en nuestro sistema que tengamos ya de vídeo e incluso podemos aportar una funcionalidad como es la detección facial e incluirlo dentro de nuestro propio sistema de acceso, de control horario o de presencia. Es decir, si yo tengo una empresa con X número de empleados, podré registrarlos, sacarles una foto, tener el nombre y cada vez que acceden al negocio, pues yo sé la hora que han accedido, tengo la verificación de temperatura, puedo comprobar si llevan mascarilla. Entonces, el sistema en sí, por sí solo, puede servir para medición, pero si lo implementamos dentro de la solución de control de accesos o de control horario, pues podemos tener una solución de valor añadido mayor. Pasamos diapositiva. Os he querido poner varios vídeos, aquí tenéis un ejemplo, este es un sistema, como veis por un lado estamos viendo la imagen visible de la cámara y en la parte derecha tenemos la imagen térmica con la medición de temperatura. La ventaja de tener la funcionalidad bispectrum o doble lente, lo que nos permite es que como esa cámara lleva inteligencia artificial, pues nos va a permitir, si tenemos el módulo de control de accesos, pues poder registrar unas personas y automatizar este proceso de detección. De tal forma que si yo, por ejemplo, un empleado se accede a las instalaciones, me va a quedar registrada la persona que ha entrado, me va a confirmar si lleva o no lleva mascarilla puesta, y si en el caso de que diera una alerta por exceso de fiebre, pues podemos automatizar el proceso para que ese empleado pues acceda a la enfermería o cumpla el protocolo que se haya propuesto en ese caso, pues para que vaya a verificarse la temperatura. Seguimos la diapositiva. Estos sistemas que han salido un poco después y la verdad que a nivel estético pues es mucho más bonito que el sistema de cámara con el black body, pues son también muy interesantes y muy a tener en cuenta, tanto para dentro de negocios y comercios con el sistema, como veis, en Totem, que es al final es una tablet en la que pues, una persona se puede acercar y sin necesidad de estar dado de alta en ninguna base de datos ni nada,
pues nos va a hacer una medición de temperatura y nos va a permitir si se puede acceder o no. El sistema también se puede solicitar en formato sin tótem. Hay un modelo que incluye un soporte que lo puedes integrar, pues, por ejemplo, en entornos o en sistemas de acceso que tengas actualmente. La verdad que son unos equipos muy interesantes. A nivel de diseño no tiene nada que ver, ya podéis ver, con lo que hemos visto antes. Y es muy interesante porque nos va a permitir acceder de diferentes maneras, tanto por el reconocimiento facial, lo va a permitir integrar en un sistema que ya tengamos actualmente. Vamos a poder también integrarlo igual en el sistema de control horario que tengamos de la empresa, y además se le pueden acoplar módulos de videoportero, diferentes módulos de tarjeta. Hay algunos modelos que tienen lectura por código QR, con lo cual tener muy en cuenta estos dispositivos tanto para uso independiente como integrados en otros sistemas, porque la verdad es que son muy interesantes. Incluyen tanto la medición de temperatura, la detección de mascarilla, como las diferentes formas de acceso de un sistema de acceso normal, por tarjeta, por QR, por código. Pasamos diapositiva. Estos sistemas, igual que os he comentado antes, pueden trabajar en modo autónomo, como un sistema solo puesto en la entrada de una tienda o de un área concreta, como los podemos implementar o integrar en el sistema que ya tengamos. De hecho, ya hay muchos fabricantes, tanto a nivel de control de accesos como softwares que trabajamos de presencia, que ya han hecho una integración de estos módulos, con lo cual podemos poner un sistema que incluya, digamos, diferentes sedes en las que podamos tener una gestión centralizada o gestión local de esa sede y remota de los diferentes puntos. Como siempre, otra vez, hay que tener un procedimiento en cuanto se detecta una temperatura elevada en alguno de los empleados o del personal que va a entrar, y a través de la verificación o una segunda verificación con un termómetro, pues confirmar que ese dato es correcto. Pasamos diapositiva. Cambiamos ahora a otra de las soluciones que nos están demandando hoy en día, es la solución de control de aforo. Llevamos muchos años ya contando las personas que entran en un local a nivel de dato estadístico, ya no de alarma. Y hoy en día, pues lo que nos están pidiendo es el control de aforo, es decir, tenemos que ver el número de personas que pueden estar dentro de un local, de un recinto, y tenemos que mostrar bien a nivel interno como a nivel externo la información de las personas que hay dentro. Pues bueno, es muy sencillo y son soluciones que no son nada costosas ni de implementar, porque podemos trabajar con un sistema único de una cámara, y hoy en día con una Smart TV podemos tener una cámara en una puerta contando las entradas y salidas y mostrando en un Smart TV con unas aplicaciones gratuitas, mostrando simplemente la información de la entrada, de la salida y del número de personas que tenemos dentro. Esto se puede utilizar, pues bueno, desde comercios, nos lo están pidiendo en pequeños comercios como en grandes comercios. A este sistema o a estos de la cámara podemos además incorporar una luz LED tipo semáforo, en la que podemos pues mostrar la información del acceso y la disponibilidad del acceso en tiempo real. Podemos tener el monitor, como os he dicho, o podemos tener una gestión local y remota de los diferentes puntos. Aquí lo que cambia y lo que varía es pues el tamaño de la puerta, y a partir de ahí elegiremos el modelo de cámara y de analítica que se quiera implementar. Pero tener en cuenta eso, que se puede empezar con una única cámara, por ejemplo, en un área concreta, que pueda ser donde tengo gente esperando a recoger algún tipo de mercancía, pues tener ese aviso y tenerlo un sistema independiente, como integrarlo en nuestra red y en los diferentes puntos que tengamos. Aquí ya damos un paso más porque, y esto es muy importante, y ya el sistema de vídeo no es un sistema de alarma. Además me va a dar una estadística.
yo, además de tener esa información de alarma a nivel local en tiempo real, al cabo del mes o al cabo de la semana yo voy a poder, a nivel estadístico, tener un control de cuánta afluencia he tenido por día, por semana, por hora, por mes, en cada punto. Y esto ya empieza a aportarnos una información de gestión que es muy válida para muchos departamentos. Pasamos diapositiva un poquito más y vamos viendo aquí, si queréis, vamos yendo un poco más rápido. Por un lado tenemos la cámara que puede trabajar por sí sola, le podemos incorporar un semáforo, podemos tener un botón de reset local para resetear los conteos, podemos meter mensajes de audio automatizados en la propia cámara para que genere un audio, podemos actuar sobre una puerta. Hay clientes que nos han pedido, oye, pues cuando el aforo se complete, pues la puerta eléctrica que no se abra, aunque se acerquen a la puerta, no se abra hasta que no se libere, pues hay diferentes soluciones. Y eso a través de la red podemos, que eso es muy interesante, o bien con aplicaciones de las que nos ofrecemos propiamente dicho a nivel de dashboard o de estadística, o podemos integrarlo en BIs que tengamos de la empresa. Es decir, vamos a poder servir esa información de la forma que queramos a los sitios que queramos. Por una parte a nivel local, como he dicho siempre, como a nivel de gestión remota. Y por un lado, la gestión local a nivel de alarma y la gestión remota o local también a nivel de estadística. Seguimos adelante. Sí, una más. Esto es lo mismo, pues ya es planteado en un sistema con diferentes puntos remotos. Como os decía, hay soluciones en nivel cloud que se venden como un servicio. Hoy en día también podemos contratar pues, durante un año, durante dos, el servicio dashboard o nube que nos ofrece el propio fabricante, y a futuro pues, podemos implementar todos estos datos, pues como os decía, con un BI en el cual estáis recopilando otra información interesante de vuestra empresa. Entonces, tenemos varias opciones. Seguimos adelante. Aquí os pongo unos ejemplos de vídeo para que veáis un poco a qué nos referimos. Esto es una cámara normal. En este caso estamos viendo que lo que está detectando es la entrada de dos personas simultáneas por un punto. Entonces, si entra una persona no nos genera alarma. En cuanto entra dos personas, este es un caso de una entrada a 1 metro, pero podéis ver que cuando intentan colarse dos personas, enseguida el sistema nos detecta. Lo que os decía, hoy los sistemas de analítica han cambiado una barbaridad y gracias a la inteligencia artificial y al deep learning podemos discernir personas, de vehículos, de animales, de coches, de perros, de todo tipo. Y la ventaja es que una vez que discernimos sobre esto, luego podemos hacer búsquedas. Pues quiero saber cuántas bicicletas han pasado por este punto, o quiero saber cuánta gente con pantalón rojo ha pasado por aquí. La verdad que ha evolucionado una barbaridad y vuelvo a repetir, no a nivel de alarma ni a nivel de gestión de seguridad, sino que también a nivel de estadística y de aportar una información muy valiosa para la gestión de nuestro negocio. Seguimos. Este es un ejemplo, esto es algo un poco más complejo, esto es una solución de detección de aforo en exterior. Esto habréis visto también mucho ahora en las playas, que se está controlando pues, el aforo. Pues bueno, aquí ya veis, nos va dando una serie de información de cuánta gente entra por el arco, cuánta sale, cuánta está en un punto. Pues esto también se puede trabajar y son soluciones diferentes. Cuando yo utilizo una analítica pues para un entorno exterior, como puede ser una playa o una zona de carga o en una plaza como tenemos aquí, las analíticas varían un poco, pero hoy en día también se puede hacer, incluso de noche, que a veces con muy poca iluminación también vamos a poder hacerlo. Seguimos. Os he querido poner algún vídeo un poco orientado a la parte de almacén para que veáis que nosotros podemos trazar unas líneas si alguien cruza una zona restringida de acceso, si tenemos un orden de tránsito, por ejemplo, entre nuestros almacenes, podemos generar alarmas, pues por ejemplo, si el toro está yendo en la dirección que no debe, si se deja un objeto en una salida de emergencia, si alguien cruza un área en la que no debe de entrar.
tener en cuenta otra vez más que esto además es muy válido tanto a nivel de compañía de empresas de seguros, en la cual si tenemos algún incidente o algo laboral dentro de la empresa, pues podremos ver y verificar si la persona que estaba andando iba correctamente por el sitio, si se había salido del área, si iba equipado como tenía que ir. Entonces, nos va a poder aportar una información muy importante y además nos va a ayudar a la mejor gestión y movilidad tanto de personal, vehículos y mercancías dentro de nuestro negocio. Seguimos, una diapositiva. Aquí os pongo otros ejemplos. Como veis también, otra opción que he visto y otro de los vídeos, porque ya os digo, aquí cada uno, según la analítica, podéis pues darle un poco a la cabeza y pensar en qué solución se puede aplicar. Este es un caso, por ejemplo, en unos muelles de carga, pues para asignar una plaza libre cuando llega un camión a cargar, pues enseguida le avisa que el muelle 3 está libre y los demás están ocupados. En la parte de la izquierda veis pues que esa carretilla va a dejar en una salida de emergencia, va a dejar un objeto y al cabo de un tiempo pues me va a generar una alerta, pues porque ahí no se puede dejar nada, y podemos tener un problema o podemos tener una inspección. El otro día estábamos hablando con un cliente, os digo por esto porque tenía, la idea era medir un depósito que a veces se suele rebosar de líquido y les genera pues eso, una serie de problemas enormes. Entonces ha puesto una cámara que lo que está midiendo es el metro que tiene en el propio depósito y cuando el agua empieza a elevar la cámara me genera una alerta. Hay otras opciones, hay sensores, pero os digo esto porque hay diferentes aplicaciones que le podemos dar a las diferentes analíticas. Seguimos. ¿Qué es muy importante? Toda esta información que estamos generando, bien de conteo, de personas, de todo, lo necesitamos recopilar porque una parte muy importante es la gestión de toda esa información. Entonces, bien, a través de dashboards que ofrecemos nosotros, podemos generar esos informes, automatizarlos, hacer envío de emails programados a diferentes personas, pues de la información de unas cámaras o de otras. Es muy importante porque al final estos sensores, estas cámaras que hemos instalado, pues nos van a dar una cantidad de información que es muy valiosa, pero tenemos que ver cómo la gestionamos y cómo le sacamos el potencial para mejorar el rendimiento, la seguridad de los negocios. Entonces, bien puede ser dashboards, como hemos visto aquí en el vídeo, que ya nos ofrece el fabricante, o se pueden implementar en otro tipo de softwares o plataformas en la que ya podéis estar trabajando y en la que ya podéis tener pues otra serie de datos de diferentes, pues no sé, de frigoríficos, de neveras o de puntos de carga, pues os podéis acoplar y cruzar esta información con los sistemas que ya tengáis. Adelante. Otras soluciones un poco más orientadas al interior son las soluciones para la medición del distanciamiento social. También a través de cámaras, como veis a la derecha, podemos marcar un área y o bien marcar un porcentaje de ocupación de ese área para generar un evento de alarma. Cómo podemos meter mapas de calor. Muchos habéis visto las cámaras 360 que hemos presentado anteriormente, que son unas cámaras muy útiles de visión general que nos pueden aportar pues un poco los trazos de movimiento que tienen esas personas sobre nuestro negocio. Y a partir de ahí sacar conclusiones pues de dónde debo colocar un producto, dónde debo colocar el otro o cómo deberíamos hacer más eficiente el movimiento dentro de nuestro negocio para que no haya X problemas. Entonces, a través del vídeo podemos hacer. Hay otras soluciones más orientadas pues, al interior de oficinas, de tiendas, como la que veis aquí el esquema, en el cual podemos poner unas antenas que bien a través de un tag o a través de aplicación móvil, dependiendo del tipo de utilidad, pues podemos generar una alerta cuando dos personas están muy cerca una de otra. Y el propio tag te hará una pequeña vibración y te avisará. Son soluciones muy interesantes que también se pueden tener en cuenta y se pueden utilizar ya no solo para el tema del distanciamiento, sino, por ejemplo, también para tener una trazabilidad, pues, por ejemplo, de unas máquinas dentro de un almacén y saber qué recorrido ha tenido esa máquina durante el día de hoy, si se ha movido por aquí, si siempre hace este recorrido,
para siempre mejorar la eficiencia en la gestión de ese movimiento. Pasamos. Esto, por que veáis, es otro vídeo, es otra de las soluciones de distanciamiento. Hoy en día, como os decía, las analíticas han cambiado una barbaridad y bueno, van detectando objetos, ya veis que detectan las personas con una buena calibración. Nosotros vamos a poder saber si dos personas están muy cerca de un punto. Muchas de ellas, como os decía, nos van a permitir buscar pues, por el color de la ropa, por si lleva pantalón corto, por si va en bicicleta, si llevaba chaqueta azul. Y lo bueno de esto es que muchas veces ya no son soluciones en tiempo real y en el momento, sino que son a nivel de investigación. Es decir, yo puedo aplicar esta analítica, puedo comprar solamente un canal de analítica y yo tengo 50 cámaras y si quiero aplicar esa analítica en una cámara a nivel de reproducción, voy a poder hacer las búsquedas por, como os digo, por colores o por la información que yo quiera, clasificada según la analítica, de esa cámara concreta en una franja horaria concreta y encima lo hace a velocidades muy, muy altas. O sea, a nivel de investigación también es una solución muy interesante. Seguimos. Para acabar y no me extender más, una solución que es también muy interesante es el control de accesos de toda la vida, pero aquí lo que os quiero trasladar sobre todo es que ya desde hace tiempo llevamos trabajando con lectores de Bluetooth. El Bluetooth en muchos sitios es muy interesante porque nos evitamos de adquirir mucho consumible. Es decir, todas las tarjetas, credenciales, llaves tag, todo lo que sea, hoy en día lo podemos tener en nuestro teléfono móvil, que es algo que lleva todo el mundo, en cualquier aplicativo o Apple Watch, en el reloj, o podemos también tener dispositivos tipo token, que no son tarjetas, o las llaves activas de Bluetooth, que además nos van a permitir, pues, por ejemplo, hacer la apertura de una puerta hasta distancias de 5 metros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la puerta automatizada, cuando me acerque a esa puerta y llevo la llave en mi bolsillo, automáticamente se va a abrir. Con lo cual también, si voy cargado con bultos, con cosas, pues me va a permitir no tener que dejar el bulto, tocar la puerta, abrirla, va a hacer todo automático. Es una solución que de coste es muchísimo más económico que cualquier solución de reconocimiento facial, y que hoy en día también está muy extendida, por lo que he dicho antes, los sistemas de huella, pues que era algo que estamos trabajando mucho, pues hoy en día, pues ahora mismo, de hecho, se recomienda hasta no usarlos, porque al final todo el mundo pone el dedo ahí y para que no haya ese riesgo de infección, pues bueno, aquí tenéis otra solución a nivel de control de accesos muy sencilla que nos va a aportar una seguridad a nivel de control de accesos en la puerta y nos va a permitir también pues, trabajar sin contacto. También existen integraciones, ya os digo, de los sistemas de facial, pueden ir con este sistema de acceso y también podemos sacar esa información en el BI. Y pasamos diapositiva. Yo sin más, ya he terminado, os dejo con mi compañero Gil Otero, del grupo Mega 2, que os va a presentar un caso de éxito. Muchas gracias y nada, Gil, te lo dejo en tus manos. Hola, buenas tardes a todos, buenos días. Soy Gil Otero García, gestor comercial de grandes cuentas en Mega 2 Seguridad. Y lo que vamos a hacer en esta presentación es mostrarles cómo hemos transformado unas instalaciones clásicas en instalaciones IP modernas para aprovechar todas las funcionalidades que nos aportan las nuevas tecnologías que acabamos de ver en la presentación de Santiago. Para hacer esto vamos a hacer una pequeña introducción de cómo está la seguridad y los pasos que va a dar cara a un futuro y luego nos vamos a centrar en nuestro caso de éxito elegido, que es el Corte Inglés, como ejemplo. Y terminaremos con unos pequeños ejemplos prácticos y unas conclusiones y un resumen de lo presentado. Si avanzamos, diapositiva, por favor. Vamos a empezar siempre, porque es lo que hacemos cuando recomendamos hacer siempre que iniciamos un proyecto,
es preguntarnos si lo que estamos haciendo hoy es una solución que nos acerque a donde queremos estar mañana. Creemos que esa es la base para una instalación de éxito. Seguimos adelante. Sí, y vamos a empezar presentando lo que sería el estado de la seguridad a día de hoy en modo general. Avanzamos, por favor. Ahora mismo lo que estamos viendo es en el uso de los sistemas de seguridad y su implantación, es que es un uso lineal en el que cada sistema solo lo estamos utilizando para una función. En muchos casos nos estamos encontrando con sistemas que están al límite de su capacidad tras muchas ampliaciones e implantaciones, y bastantes casos también tienen una vida ya limitada porque han cumplido unas edades y están cerca del fin de su vida útil. También en muchos casos no tenemos en cuenta, aunque ocurre, que los sistemas ya no tienen repuestos por esa antigüedad que tienen, y no somos conscientes de que esa falta de repuestos nos puede incluso echar abajo todo el sistema, no solo el equipo que nos falle en ese momento. Y no le estamos dando la prioridad que debería tener el mantenimiento en los sistemas que tenemos. Si avanzamos, la seguridad está cambiando poco a poco, está cambiando estos factores, y lo que se procura es una visión de 360 grados, es decir, no solo la funcionalidad que nos aporta cada sistema de seguridad, sino también el valor añadido que nos aporta cada uno de los sistemas como conjunto al resto de departamentos o secciones de nuestra empresa. Hay una infinidad de soluciones y metodologías nuevos a los que nos tenemos que adaptar, y la tecnología pues va avanzando muy rápidamente y nos permite eso, adaptarnos a las necesidades de los nuevos tiempos en materia laboral. El proceso también de cambio de mentalización de seguridad nos está llevando a que estamos empezando a ver la seguridad como una inversión que nos aporta no solo la parte de seguridad, sino también una serie de ventajas que podemos utilizar en otras facetas de nuestra compañía. Y se le está volviendo a dar importancia al mantenimiento como una línea muy importante en la continuidad de nuestro negocio, que nos aporta el Departamento de Seguridad. Por supuesto, siempre trabajando, adecuándonos a las normativas que van surgiendo y a las normativas vigentes actuales. Si avanzamos, vamos a ver muy rápido que la tendencia, en este gráfico, que la tendencia de las cámaras IP y de los sistemas IP es al alza en los últimos años, mientras que los sistemas analógicos están en descenso. Seguimos, y aquí vamos a ver cómo trabajamos Megados y cómo ajustamos nuestra metodología a estos cambios que precisamos en seguridad. Avanzamos y básicamente seguimos una línea de 3 puntos. Un primer punto que sería un desarrollo de los sistemas más novedosos, siempre de la mano del cliente, al que ponemos a su disposición nuestro equipo de comerciales, ingenieros y delineantes para que se forme y se dé forma al proyecto que vamos a ejecutar. Luego, una ejecución basada en la calidad tanto de los equipos como de la instalación que vamos a realizar, y teniendo en cuenta, muy importante, que siempre esto tenemos que hacerlo, siempre ir de la mano del cliente, porque tiene que ser una instalación abierta. No podemos cerrarnos a cambios o mejoras que nos surjan durante este propio proceso. Siempre tiene que ser una instalación abierta. Y ya una vez finalizada la instalación, podemos poner a nombre del cliente todo el apoyo de vigilantes auxiliares, unidades caninas que disponemos Megados, y el mantenimiento con nuestros técnicos, muy importante. Seguimos y ya entramos a hablar en el ejemplo del Corte Inglés, que es el cliente que hemos elegido. Y si pasamos diapositiva, verán ustedes que hemos elegido este caso como representativo porque es una infraestructura de centros comerciales, de centros logísticos, de oficinas de pequeño y gran tamaño, incluso de pequeños comercios. Pasamos diapositiva y, para que se sitúen ustedes más o menos, estamos hablando de una situación global en seguridad de unas 35.000 cámaras entre analógicas e IP, de unos 8.000 puntos de control de acceso,
de un programa piloto que estamos realizando con 400 puntos de control de aforo y más de 530.000 puntos de detección de intrusión y de hurto. Seguimos avanzando para ya entrar en lo que son los subsistemas propiamente dichos. El subsistema de circuito cerrado de televisión está compuesto por cámaras de diversa tipología, tanto cámaras bullet como minidomos, cámaras de 360 grados y domos PTZ, todos ellos conectados a sus respectivos grabadores y gestionados desde un centro de control. Seguimos, por favor. Estos sistemas, la peculiaridad que tienen, ya entrando en las tecnologías de las que estamos hablando, vamos a ilustrarlo para situarnos. Verán ustedes una superposición de una cámara IP sobre una cámara analógica en la parte superior izquierda de la diapositiva, donde pueden apreciar la diferencia en principio de calidad del visionado, simple y llanamente, ¿no? Y si vamos a más para aprovechar las funcionalidades que nos dan los sistemas, verán ustedes en las capturas individuales, que son las que más trataríamos pues, para un seguimiento, para un análisis, por ejemplo, de mascarilla, que se hablaba antes, si mascarilla, no mascarilla, la calidad es infinitamente superior. Seguimos hablando de los sistemas. Los sistemas de control de acceso están basados tanto en la tecnología de huella dactilar como en tarjeta de proximidad. Tenemos sistemas de reconocimiento de matrícula en todas las instalaciones, sistema de control de tornos, sobre todo en los centros logísticos y oficinas, para controlar el flujo de las personas, y el programa piloto que mencionábamos antes de control de aforo y seguimiento de asistencia, que sobre todo ha sido potenciado por la situación actual. Hacer una pequeña mención rápidamente, que luego veremos, a que el sistema de reconocimiento de matrículas está implantado a nivel nacional. Seguimos, por favor, con otra diapositiva, para ya empezar a hablar concretamente de... seguimos con otra diapositiva. El sistema antiintrusión son sistemas de detección tanto de proximidad como magnéticos conectados a un sistema de alarma, o sistemas para la protección también del producto de libre exposición, conectados a un sistema de alarma gestionados en el centro de control. En la siguiente diapositiva ya sí que nos encontramos y vamos a empezar a profundizar en las necesidades que nos presentó el cliente, que la necesidad que se nos presentaba aquí era buscar la innovación y buscar también la integración de todos estos sistemas que acabamos de tratar de forma individual para que el cliente pudiera gestionarlos de una forma integral. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Este es el reto que se nos planteó: cómo transformar toda la infraestructura que el cliente ya tenía instalado en una infraestructura que nos permitiera aprovechar las necesidades que el cliente nos requería. ¿Cómo hicimos esto? Pues pasamos a la siguiente diapositiva. Nos encontramos con que el cliente necesitaba esa transformación sin que nos supusiera una inversión económica desmedida, e intentando aprovechar toda la infraestructura que ya teníamos creada, aprovechándola en la medida de lo posible. ¿Qué hicimos? Pues basándonos en tecnología de Ethernet sobre cable coaxial, transformamos esa estructura ya existente en una estructura capaz de soportar la gestión de los sistemas IP. Siguiente, buscamos siempre también una infraestructura integral, que se pudiera gestionar todo integral y luego cada uno de los departamentos trabajara los datos que precisara. Y, repito, aprovechando la infraestructura que ya teníamos, transformándola en una infraestructura IP al que fuimos añadiendo cosas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Llevamos 6 años ejecutando este plazo y llevamos ya en este cliente transformado más del 50% de su infraestructura a las nuevas tecnologías IP. Y seguimos trabajando, estamos hablando de ya aproximadamente transformados unos 15.000 puntos Ethernet. Pasamos, por favor. Vale, básicamente lo que hemos conseguido con todo esto ha sido una migración de los sistemas analógicos a
IP, aprovechando la estructura de cable estructurado que tenía el cliente. Hemos conseguido transformar esto en un sistema ampliable por la tecnología que hemos aplicado, en la que hemos multiplicado por 4 la capacidad de los puntos Ethernet. Hemos ahorrado muchísimo en las nuevas instalaciones también en cuanto al cable de alimentación, porque al utilizar la tecnología PoE nos hemos ahorrado muchos metros de cable de alimentación. Hemos conseguido una mejora en la calidad, como vimos en las diapositivas anteriores, en las prestaciones de los equipos, sobre todo de CCTV. Para nosotros, esta infraestructura creada nos supuso una rapidez y limpieza importante en las instalaciones que se trasladó al cliente en tiempos y mano de obra, y hemos podido transformar un sistema, como hablábamos antes, de visión lineal a un sistema de visión 360 grados sin que haya supuesto una inversión importante para el cliente. Si pasamos, por favor, a la siguiente, resumimos rápidamente el beneficio que le ha aportado al cliente. En primer lugar, ha sido un beneficio funcional en el que hemos conseguido un sistema totalmente integrable y ampliable, un beneficio operacional que permite aportar datos, como también hemos visto, no solo para el tema de seguridad, sino en esa visión de 360 grados, y un beneficio que, gracias a los 2 puntos anteriores, pues es económico, que ha redundado tanto en el ahorro del cambio de la estructura como en las aportaciones económicas que va a tener en el futuro el Departamento de Seguridad. Pasamos, por favor, porque, como hablábamos en la diapositiva anterior, ahora el sistema de seguridad no solo lo utilizamos para seguridad, sino que lo vamos a utilizar también para sacar información, podemos utilizarlo para sacar información en los departamentos que lo precisen. Avanzamos para darle simplemente unas puntualizaciones como ejemplos prácticos, y en la siguiente diapositiva vamos a ver, vemos por ejemplo que ya tenemos integrada la tecnología de detección de temperatura ya en los accesos a los centros comerciales. Tenemos luego con cámaras de 360 grados la parte de logística, almacén o zonas de ventas de las grandes superficies, que nos permite con una sola cámara poder trabajar como si estuviéramos trabajando con hasta 8 cámaras sin perder la funcionalidad y en todo momento trabajando en tiempo real, así como trabajando si lo precisamos con las grabaciones que ya tenemos. Y luego las aportaciones, como vemos en las 2 siguientes fotografías, las aportaciones que nos hacen los sistemas nuevos, los sistemas IP, en cuanto a que sus prestaciones nos permiten hacer seguimientos, hacer discriminaciones, hacer zoom si lo precisamos con una calidad importante. Y en la parte perimetral, la mayor aportación ha sido la aplicación de las cámaras termográficas, que nos dan también, como podrán ver, una serie de datos de flujos de personas y de afluencia, por ejemplo, a cualquiera de nuestros parkings. Si pasamos ya, por ir dando por concluida esta presentación, pues comentarles como resumen que lo que hemos buscado es que las nuevas tecnologías nos aportan una serie de beneficios, y esos beneficios transmitírselos al cliente para que él los utilice en todo el ámbito empresarial en la manera que considere. Sacamos la siguiente conclusión también, que es que siempre tenemos que ver lo que hablábamos al principio, las inversiones en seguridad cara al futuro, y que es una herramienta productiva, no un coste. Y tenemos que ir adaptando nuestra tecnología en los departamentos de seguridad a las situaciones que se nos van presentando, que son bastante cambiantes e inciertas, como acabamos de aprender, y tenemos que ir adaptándonos nosotras a ellas, no al revés. Y bueno, simplemente que para aplicar estas tres cosas que hablábamos, siempre hay alguna solución. Siempre podemos encontrar alguna manera de conseguir hacerlo. Y en conclusión, básicamente para lo que nosotros consideramos una instalación de éxito, es basarla en el trabajo conjunto entre nosotros como instalador y asesores que tenemos que hacer en seguridad, el trabajo conjunto con el cliente, que es el que realmente sabe las necesidades que tiene y para qué va a utilizar el sistema, trabajar de la mano, hacer una ejecución del proyecto que hemos diseñado
con las máximas garantías, como hablábamos, no solo en los equipos, que todos sabemos ya que lo barato sale caro, sino también en la forma de instalar y en la forma de diseñar la infraestructura del sistema. Y luego no olvidarnos del mantenimiento, porque no solo nos va a alargar la vida de nuestros equipos y de nuestros sistemas, sino que también nos va a servir de herramienta para prevenir posibles fallos o posibles errores que nos pudieran surgir en el sistema. Y por mi parte esto ha sido todo. Dejarles a ustedes con los ruegos y preguntas en las que esperamos poder serles de ayuda. Muchísimas gracias. Gracias, Gil. Nos conectamos. Santiago, estás muy bien y nos falta Alberto. ¿Alberto? Vale. Perfecto. Bueno, ahora vamos a comenzar la sección preguntas y ya os he invitado a que vayáis escribiendo en el chat. Vale, ya tenemos, vamos a empezar con las primeras. Esta, mira, la primera se la voy a comentar a Gil porque estábamos con la última ponencia y es sobre la protección y tratamiento de datos. Vamos a ver, ¿qué sistema termográfico tiene instalado, si lo tiene el cliente que has comentado, el Corte Inglés, y cómo cumple la LOPD? Vale, sí, nosotros lo que hemos instalado después de realizar distintas pruebas y ensayos en los laboratorios nuestros es un sistema de cámaras termográficas que, hilando la pregunta, lo que hacemos es visionado, un visionado termográfico, tanto de una imagen normal como una imagen térmica, en monitores supervisado por un vigilante de seguridad. ¿Por qué esto? Para cada uno de los accesos de los centros. ¿Por qué esto? Porque la Ley Orgánica de Protección de Datos no nos permite la grabación y entonces ese es el primero de los requisitos que tenemos que hacer. No grabamos las imágenes y siempre están supervisados por un vigilante de seguridad. Al ser datos médicos, para la grabación necesitaríamos el consentimiento previo del cliente y eso, perdón, de la persona grabada, y eso no es operativo. Entonces hemos decidido no grabar las imágenes y supervisarlas siempre también como marca no solo la Ley Orgánica de Protección de Datos, sino también la normativa de seguridad privada, imágenes supervisadas por un vigilante de seguridad. Muy bien. Santiago, te voy a lanzar a ti la pregunta. En el caso de la migración de sistemas antiguos, ¿cómo se acomete hacia las soluciones que nos has comentado? Bueno, a ver, la verdad que la migración, dependiendo del tamaño y del volumen del cliente en sí, pues hay que valorar y, como ha dicho Gil antes muy bien, hay que sentarse con todas las partes pues a ver si merece la pena bien aprovechar la infraestructura que ya tiene el cliente, dependiendo de la antigüedad y lo que podemos sacar provecho de ella, o si tenemos que plantear una infraestructura nueva en la que tengamos que cambiar todo el cableado antiguo o toda la instalación que tenga el cliente antigua y empezar desde cero. En el caso que comentaba Gil, pues bueno, yo creo que es un cliente de un volumen muy grande en el cual acometer ese cambio de esa infraestructura tan grande, pues suponía un coste muy elevado, con lo cual han aprovechado la infraestructura que tenían, que hoy en día se puede, pues para incorporar las nuevas soluciones con las nuevas prestaciones. Aquí es muy importante, como bien ha dicho, tener un buen asesoramiento y una buena planificación, tanto del cliente como el integrador y el instalador en este caso. Gracias, Santiago. Alberto, voy a ir intercalando así también para que participéis todos. Esta que es sobre control de aforo y estás especializado, Alberto, si te parece, en la situación en que nos encontramos, ¿es recomendable o necesario un control de aforo? Efectivamente, en la situación que estamos actualmente, es muy recomendable el tener un control de aforo, sobre todo para cumplir la
la normativa que nos exigen del distanciamiento social en determinados negocios, como puede ser el retail o en cafeterías, y así cumplir esta normativa sanitaria y de seguridad. Aunque los sistemas de control de aforo llevan mucho tiempo en el mercado, actualmente están teniendo bastante importancia para cumplir esta normativa. Y es importante, ya que tenemos la tecnología en el mercado, pues utilizarla para el beneficio de todos nosotros, evidentemente. Y siguiendo con control de aforo, que hay bastantes preguntas sobre este tema, ¿qué beneficio me aporta un sistema de aforo respecto a un control visual manual? Alberto. Pues como te había dicho anteriormente, ya que tenemos la tecnología, es muy importante pues, ayudarnos de ella. Esta tecnología es súper fiable, nos aporta un dato de un 98% de fiabilidad. En cambio, si tienes que tener una persona o tu personal haciendo un conteo de forma visual, puedes tener errores. Con la tecnología te da un dato pues, 100% fiable, con el beneficio de que el cliente, cuando va a acceder al centro, puede tener una pantalla de información y sabe en cada momento qué número de personas hay en ese establecimiento, ¿vale? Con lo cual puede decidir, me voy a otro sitio donde haya menos gente y con ello evitar pues, la posible propagación del tema del virus. Gracias. Gil, pregunta que te lanzo. Sobre el problema de la pérdida desconocida, que nos interesa bastante a nosotros. ¿Cómo puede mejorar los nuevos sistemas el problema? Bien, pues llevado a la parte de la logística, almacenaje, sobre todo con los sistemas, por ejemplo, que hemos visto, que es lo que nosotros hemos trabajado en este cliente mucho, que son las cámaras de 360 grados y como que también nos ha mostrado Santiago todas las funcionalidades que tiene y lo que podemos jugar con ellas. Por resumirlo, una cámara 360 grados nos supone 8 cámaras. Aproximadamente podemos llegar hasta 8 cámaras normales. Podemos conseguir una visión cenital. Podemos hacer un seguimiento, mientras estamos viendo esas imágenes, podemos hacer un seguimiento del movimiento de las personas que tenemos en nuestro almacén, nuestra plataforma logística, etcétera. Eso solo con las funcionalidades de la cámara. Y luego, aparte, tenemos todas las funcionalidades que nos pueden ofrecer tanto los software como los propios grabadores o servidores donde tratamos las imágenes, ¿no? Con sistemas de seguimiento, sistemas de búsqueda por desaparición, sistemas de rastreo, incluso como también hemos visto antes en la presentación, con la identificación facial, etcétera. Pero básicamente es eso. En resumen, sería distribuyendo por nuestro almacén con la mayor prestación de equipos y funcionalidades con las menores instalaciones de equipos posibles. Gracias. Santiago, vamos a hablar sobre legalidades y creo que este tema, más de a una persona, lo hemos visto en los medios de comunicación, el tema del reconocimiento facial. Legalmente, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de implantar un sistema de reconocimiento facial? Bueno, a ver, un poco viendo los sistemas que hemos visto y como han comentado antes, como han dicho, a nivel de medición de temperatura, el hecho de guardar o almacenar un dato médico no está permitido a no ser que tengamos la aprobación de la persona. Es decir, en cuanto sean sistemas que van a ir de cara al público, es muy difícil tener esa aprobación. Entonces, el primer elemento que se tiene en cuenta es no grabar. Es decir, tú simplemente es como si fuera un termómetro. Yo me pongo delante del sistema, me hace una medición y ahí no queda grabado. Sí que generaré un evento de alarma pues, para que el vigilante o la persona que esté ahí pues, me haga una segunda verificación. Con lo cual, en cuanto no tenemos un almacenamiento de esas imágenes, pues no tenemos ningún problema a nivel legal. El siguiente caso que se nos puede dar, tenemos sistemas de detección de reconocimiento facial en grandes puntos de España, en los cuales visitan una barbaridad de turistas. Entonces,
aquí volvemos a lo mismo, no es una base de datos propia en la que yo he solicitado un permiso. Entonces, ¿quién puedo incorporar yo en esa base de datos? Pues de primeras, puedo incorporar a cualquier persona que esté registrada o que haya tenido antecedentes ante la policía, es decir, ladrones o todo este tipo de personas que han tenido anteriormente antecedentes, me permite almacenarlo siempre que cumpla la ley y no exceda de los 30 días. Pero bueno, en un caso que tenemos en un gran punto turístico nacional, lo que se están metiendo, y es muy curioso, se están metiendo caras, por ejemplo, de gente que hace escalada libre, porque tienen el riesgo, no quieren que nadie se meta. Entonces, cuando el sistema está leyendo cientos de caras por hora, pues si en alguna de ellas nos detecta una de estas caras de alguien que puede hacer escalada libre, pues enseguida genera una alerta y lo puede hacer. A nivel de un comercio, por ejemplo, pues si yo tengo una persona sospechosa de que me haya podido robar en mi tienda y yo tengo la imagen porque ha entrado en la tienda, yo podré usarla siempre y cuando no exceda esos 30 días de almacenamiento. Otra cosa ya es cuando yo como empresario y con mis empleados tengo un sistema de acceso por reconocimiento facial en el cual yo he tenido que solicitar a este empleado que para acceder a este recinto, pues las herramientas que utiliza la empresa es el reconocimiento facial. Entonces, es él el que te da el consentimiento y es algo que, como todo, tiene que cumplir la LOPD, tiene que ser un registro protegido y con un gestor y un responsable de ese almacenamiento, de ese fichero en el cual en realidad hay imágenes, ¿no? Los sistemas también, por decir, los primeros sistemas de reconocimiento facial tenían un fallo grave que en muchos de los casos, y es que las imágenes se guardaban como JPEG. Y eso pues no cumplía la ley de protección de datos porque la información no estaba encriptada. Ya desde hace un año o dos todo eso se ha corregido y las propias imágenes van encriptadas y van en una base de datos y hay un responsable de ese fichero. Con lo cual hay que tener en cuenta primero si es de cara al público, si son empleados, pero no deberíamos de tener ningún problema a nivel legal. Y Santiago, cara a los seguros, ¿estos sistemas se pueden aprovechar como prueba? Bueno, a ver, en los seguros, más bien lo que estábamos comentando antes es que ya desde hace años, cuando tú instalas un sistema de seguridad en tu empresa, los seguros te aportan, pues, bueno, una serie de beneficios porque entienden que tanto las personas y los bienes de ese recinto, pues tienen un nivel de protección y de seguridad mayor, con lo cual ya tienes una serie de ventajas en cuanto al coste de tu seguro. ¿Por qué decimos que es interesante ya no el reconocimiento facial, sino cualquier cámara que pueda tener yo en un entorno industrial? Porque en el caso de que haya un accidente laboral, tenemos una forma muy sencilla de verificar ese proceso y saber, pues como podía decir antes, si esa persona que estaba andando por la zona correcta, si el toro o la Fenwick que se estaba moviendo y es el que le ha atropellado cuando iba para atrás, pues eso al final son imágenes, ¿no? Siempre hemos dicho una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, al final es un fichero que cumple una normativa que es legal y que podemos presentar ante un juez ante cualquier reclamación. Tanto por accidentes que pueda haber internos de empleados como de personas externas que nos puedan pues, denunciar por el hecho de que igual se ha caído porque había algún objeto en una zona que no debía haber. Entonces nosotros aportamos esta prueba legal con esa certificación y esa garantía de que ese fichero cumple la legalidad. Entonces, pues nos puede ahorrar en muchos casos muchos disgustos. Muy bien. Y bueno, ya hemos pasado un poquito de la hora. Solo hay una pregunta que sí que me gustaría ya y creo que hemos terminado. Es, Alberto, sobre el control de aforo, si se puede ser ampliable como conteo de personas, realizar listados por franjas horarias. Sí, el sistema de control de aforo te puede aportar muchos datos que son muy beneficiosos para el cliente. Por ejemplo,
Es decir, el sistema de control aforo te puede dar reportes de cuánta gente entra en tu tienda por franjas horarias, con lo cual puedes sacar listados de saber cuánta gente te entra en un mes, al año, por días, para establecer los turnos del personal, cuando haya más gente, más gente que esté en la tienda. Puede aportar datos de pues saber si una campaña de marketing ha sido satisfactoria, cómo ha funcionado. Puedes saber la gente que te entra en tu tienda y cuántas y comparar el dato con las ventas que se han realizado y saber cuánta gente te ha entrado y de esa gente cuánta venta ha realizado. Pues el que en una tienda entre mucha gente, pero de esa gente compre poco, algo pasa. Entonces hay que utilizar el dato y estudiarlo para sacar un beneficio. También puedes saber cuánta gente pasa delante de tu tienda y de esa gente cuánta entra en tu tienda. O sea, tenemos la tecnología, tenemos los datos, ¿por qué no utilizarlas? Porque va a salir todo el mundo beneficiado de ella. Para marketing, eso estaría... Para marketing está muy bien y el dato hay que utilizarle. Si no se utiliza, pones el sistema, no lo utilizas, no sirve para nada. Pero te da un dato muy importante. Los datos los tenemos para saber cómo está funcionando tu negocio. Sobre todo, ya te digo, en el retail es muy importante ese dato. Bueno, pues vamos a terminar ya porque nos hemos pasado y, bueno, acabamos de finalizar ahora nuestra webinar. Gracias por haber compartido con nosotros, a toda la audiencia, el estar aquí con estos ponentes. Gracias, Santiago Gaitán, Alberto Sánchez, Gil Otero, por vuestras magníficas ponencias. Y, bueno, y gracias al equipo de ADL, a mi compañera Sonia Bolero, que está detrás de la pantalla, pero, bueno, hace una gran labor para que todo vaya funcionando y hasta pronto. A la semana que viene tenemos una webinar sobre flexibilidad en la planificación de la producción y a la otra tenemos una muy curiosa que es cómo gestionar inventarios con drones. Entonces, os espero allí y gracias a todos. Adiós.